Bueno, vamos a tratar el tema de transistores, respuesta en frecuencia. Yo soy el universitario Edilson Macuchapi Silpa de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Estamos en la gestión 2-2022. Respuesta en frecuencia. La frecuencia de la señal aplicada puede tener un efecto pronunciado en la respuesta de una Z de una sola o de múltiples etapas. El análisis realizado hasta ahora ha sido en el espectro de las frecuencias medias, ¿no? Es decir, en el anterior capítulo, ¿no?, que es el capítulo de amplificadores, solamente considerábamos las frecuencias medias, ¿no? Calculábamos la ganancia de tensión, de corriente, la impedancia de entrada, de salida, ¿no? Pero ahora vamos a tomar en cuenta qué cosa sucede a bajas y altas frecuencias. En aquí nos resume un poquito, ¿no? Pero lo vamos a decir en palabras simples. A bajas frecuencias, los que van a adquirir importancia son los capacitores externos, ¿no? Los que nos van a permitir acoplar o desacoplar, ¿no?, que utilizamos. Vamos a ver la ecuación, que es de la reactancia, es 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia, ¿no? Entonces estos capacitores externos, como la frecuencia va a bajar, ¿no?, a bajas frecuencias, su reactancia va a subir. Antes estos capacitores externos los cortocircuitábamos para el análisis, ¿no? Pero en este caso, como la reactancia va a subir, ya no los podemos cortocircuitar, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Ahora, para altas frecuencias, los que adquieren importancia son los capacitores internos o capacitancias parásitas. ¿Ya? Y en este caso, la frecuencia angular va a subir y la reactancia va a bajar, ¿no? Estos capacitores internos a medianas frecuencias lo que se hacía es prácticamente no aparecían, ¿no?, porque estaban en circuito abierto, podemos decir, ¿no? Estaban abiertos, pero ahora como la impedancia, o mejor dicho, la reactancia va a bajar, entonces ya van a aparecer en nuestro circuito, ya van a adquirir importancia en nuestros análisis, ¿no? Eso nos dice básicamente estos dos párrafos. Un incremento del número de etapas de un sistema en cascada también limitará las respuestas tanto de alta como de baja frecuencia, ¿no? Entonces nos está diciendo que si tenemos varias etapas, el análisis que es análogo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, el diagrama de Booth para cuando acoplamos amplificadores mediante capacitores, ¿no? Y aquí nos repite, nos recalca, ¿no?, que la frecuencia de corte inferior va a ser debido a las capacitancias externas y las frecuencias de corte superior a las capacitancias internas, ¿no?, del transistor o las capacitancias parásitas, ¿no? Estos dos son los que nos van a definir las frecuencias de corte inferior y superior, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, la ganancia de tensión a frecuencias medias, ¿no? Y también se les dice la ganancia máxima, ¿no? Es el máximo valor que puede adquirir la ganancia. Entonces, a las frecuencias de corte, la ganancia va a ser el 0,707 de la ganancia máxima, ¿no? Eso nos está diciendo esta gráfica. Más adelante vamos a ver por qué. Amplificadores acoplados mediante transformadores y acoplados directamente. Esta parte no se lo analiza, ¿no?, en problemas en la materia, pero es necesario saber, ¿no?, los transformadores, cuando acoplamos mediante transformadores, este transformador va a ser el que nos va a definir la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, debido a su inductancia, ¿no? Hay un análisis que hay detrás, ¿no? Ahora, cuando acoplamos directamente, no vamos a tener capacitancias externas. Es por eso que la frecuencia de corte inferior ya no la tenemos, ¿no? En cambio, vamos a seguir teniendo las capacitancias internas de nuestros transistores y también las capacitancias parásitas, ¿no?
y por lo tanto vamos a tener una frecuencia de corte superior, ¿no? Eso nos está mostrando esta gráfica. Luego, aquí, básicamente, en este párrafo vamos a tener que lo que ya hemos nombrado, ¿no? Las frecuencias F1 y F2 se les llama frecuencias de esquina, de corte, de bandas, de ruptura o de media potencia se les llama, ¿no? Nosotros le vamos a llamar frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, ¿no? Luego, a la justificación de por qué en las frecuencias de corte la ganancia es 0,707 de la ganancia máxima, ¿no? Entonces vamos a tener una potencia de salida a medianas frecuencias que va a ser igual al voltaje al cuadrado en la carga sobre la resistencia de la carga, ¿no? Aquí, ¿no? La ganancia por el voltaje de entrada, todo al cuadrado. Esta sería nuestra potencia a medianas frecuencias, ¿no? En la carga. Ahora, vamos a tener una potencia de corte, le vamos a decir, que igual, ¿no? El voltaje en la salida al cuadrado sobre la resistencia en la salida o en la resistencia de carga. En este caso, a la frecuencia de corte hemos dicho que va a ser 0,707 de la ganancia máxima por el voltaje, ¿no? Y esto 0,707 al cuadrado es 0,5. Entonces, concluimos que es 0,5 de la potencia que se disipaba a frecuencias medias, ¿no? Entonces, la potencia disipada a las frecuencias de corte va a ser la mitad de la potencia que se disipa a frecuencias medias, ¿no? Y esa es la razón por la que se elige este valor, nos indica, ¿no? Eso también está en los textos. Luego vamos a definir aquí la banda, el ancho de banda o la banda de paso, ¿no? Y simplemente es la diferencia de la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior, ¿no? En nuestro caso vamos a llamarlos FH y FL, ¿no? Por como sería en inglés, ¿no? Se lo llama así. Bueno, el análisis para transistores bipolares, ¿no? Vamos a ver más adelante mucho mejor, vamos a entender con los problemas, ¿no? Pero básicamente lo que se hace es calcular la resistencia anulando, digamos que vamos a analizar para este capacitor. Lo que se hace es anular los otros capacitores, ¿no? Vamos a cortocircuitar, ¿no? A frecuencias medias se cortocircuitaba, entonces hacemos lo mismo, cortocircuitamos. Y entre estos terminales vamos a calcular una resistencia equivalente por cualquier método que conozcamos, ¿no? Y esa resistencia y este valor de la capacitancia nos va a permitir calcular una frecuencia de corte, ¿no? Lo mismo se repite para las otras capacitancias y la frecuencia mayor va a ser nuestra frecuencia de corte inferior, ¿no? La FL, ¿no? Recordemos que es la frecuencia de corte inferior. Entonces, entre esos tres vamos a elegir la mayor. Ahora, si tuviéramos un capacitor más, la frecuencia mayor de esos cuatro sería, ¿no? Ahora, para la frecuencia de corte superior, se tiene CPI, que es la capacitancia, entre la base y el emisor, y la CMU, que es la capacitancia entre la base y el colector. Estos dos capacitancias, no se los toma en cuenta porque aunque la frecuencia sea alta, su reactancia aún es muy grande, entonces por eso no se los toma en cuenta. Bueno, se realiza lo mismo que para frecuencias bajas, ¿no? Se calcula su resistencia equivalente y con esas resistencias lo reemplazamos en esta única ecuación. Para la frecuencia de corte superior solamente hay una ecuación nomás. Entonces se calcula estas dos resistencias
y procedemos a reemplazar, ¿no? Nomás, y ya tenemos la frecuencia de corte superior. Por eso aquí tenemos la sumatoria, ¿no? Si quisiéramos tomar en cuenta las otras capacitancias, utilizaríamos esta ecuación. Ahora, otra ecuación que necesitamos es esta, que viene de este valorcito. Este valorcito se le denomina producto de ganancia de ancho de banda, que se le encuentra en la hoja de datos de los fabricantes, ¿no? Y este es el GM, ¿no? Del equivalente pi de los transistores, es este GM, depende del punto de trabajo de los transistores, ¿no? Y en la hoja de datos de los fabricantes también nos van a dar la CMU. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es esto, básicamente en transistores bipolares. En transistores unipolares, las bajas frecuencias, es decir, la frecuencia de corte inferior, se realiza de la misma manera, ¿no?, que los bipolares. Entonces, no vale la pena repetir la explicación, es el mismo método. Si calculan 3 frecuencias de corte inferior o uno más, o no sé, según el número de capacitores externos que tengamos, y el mayor va a ser nuestra frecuencia de corte inferior, el valor mayor, ¿no? A la frecuencia de corte superior igual, se asemeja de cierta manera a los transistores bipolares. Vamos a tener, pero en este caso, capacitancias entre la puerta y el drenador, entre el drenador y el surtidor, y entre la puerta y el surtidor. Y lo mismo hacemos, tenemos que calcular entre sus terminales las resistencias equivalentes y luego reemplazamos, ¿no?, estas resistencias. Las capacitancias ya las vamos a tener, se las reemplaza y vamos a tener la frecuencia de corte superior. Bueno, vamos a ver los ejemplos de un transistor bipolar. En el siguiente circuito, hallar la capacitancia del emisor, la capacitancia de la base, la capacitancia del colector. Si la frecuencia de corte inferior es 26 Hz, también calcular la frecuencia de corte superior y el ancho de banda si CMU es 6 picofaradios y el producto de ganancia de ancho de banda es 350 MHz y la ganancia, ¿no?, la beta igual a 200. Entonces, tenemos las capacitancias, ¿no?, que se los denomina capacitancia de colector porque está en el colector, podemos decir, ¿no? Por eso se le llama capacitancia de colector. Capacitancia de emisor porque está, ¿no?, en el emisor. Capacitancia de base, lo mismo. O también le podemos poner C1, C2, C3, depende eso, ¿no?, de cada uno. En los exámenes generalmente no tienen nombres, ¿no? Entonces depende. Para mí es más fácil así, ¿no? Por eso yo los pongo así. Entonces, tenemos este problema, ¿no? Lo que hay que hacer, ya sabemos, el análisis en DC, tenemos que hacer lo que hemos aprendido en el capítulo 2, que es polarizar a nuestros transistores. Tenemos que encontrar el punto de trabajo, ¿no? Entonces, lo que se hace, tenemos que recordar que los capacitores externos a medianas frecuencias, ¿qué pasa? Se abren, ¿no? Se van a abrir, entonces nos va a quedar estas 4 resistencias, el transistor y la fuente CC. El punto de trabajo se hace como si estuviéramos trabajando a medianas frecuencias nomás. Entonces, ¿no?, y vamos a tener este circuito equivalente, ¿no?, que ya hemos aprendido, ¿no?, en el segundo capítulo. Se halla lo que es el voltaje BB con esta ecuación, ¿no?, que es un divisor de tensión simplemente. 17 sobre 17 más 143 por 15, ¿no? Aquí vamos a revisar. 17 sobre 17 más 143 por 15. Es un divisor de tensión nomás, ¿no? Hallamos este voltaje. La resistencia RB es el paralelo de la resistencia R1, R2, ¿no? De estas dos resistencias. Y hallamos su valor, ¿no?, que es 15,19 kiloohms. Luego, hacemos la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada, ¿no?, para hallar el punto de trabajo.
va a ser el voltaje BB por el voltaje en la resistencia RB, que va a ser corriente por la resistencia, ¿no? Más el voltaje entre base y emisor, ¿no? Este voltaje, vamos a tener aquí un voltaje entre base y el emisor, más el voltaje en esta resistencia RE, que es esto, la corriente, ¿no? Es corriente por la resistencia. Ahora, reemplazando la corriente de la base, va a ser aproximadamente la corriente del colector sobre la ganancia, ¿no? Sobre la beta. Y la corriente del emisor va a ser aproximadamente la corriente del colector. Entonces reemplazamos esos, despejamos la corriente del colector y no vamos a tener el voltaje BB menos voltaje base emisor sobre la resistencia RB sobre beta más la resistencia RE. Entonces reemplazamos estos valores, ¿no? Aquí tenemos este valor, el voltaje entre base y emisor sabemos que es 0,7, la resistencia de beta ya lo hemos calculado, la resistencia RB, mejor dicho, la beta nos dice que es 200, reemplazamos más 0,56, la RE, aquí está 0,56 kiloohms, y nos da una corriente de colector de 1,406 miliamperes, ¿no? Con este valor, ahora, ¿qué hacemos? Para el análisis en frecuencia, lo que se utiliza es el equivalente pi de los transistores, ¿no? Se utiliza. Y para ello tenemos que calcular lo que es la RPi. Esta RPi es igual a la HF por el voltaje térmico sobre la corriente de trabajo, ¿no? Esta HF es la misma ganancia que ya teníamos antes, 200. Este voltaje térmico es 25 milivoltios. La corriente de trabajo es esta, ¿no? Calculamos esta resistencia pi para nuestro equivalente pi. Y aquí nos falta un valorcito, ¿no? Aquí seguramente se me ha ido, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es nuestra GM, que es, no, esto es al revés. Esto es al revés. La corriente de trabajo sobre el voltaje térmico. Entonces este valorcito también hay que calcular, nos va a dar un resultado. Seguramente yo lo tengo, se me ha ido seguramente y ya. Pero te calcula ese valor. Ahora, luego se realiza el análisis en AC, ¿no? Para bajas frecuencias. Cuando decimos bajas frecuencias nos referimos a que vamos a tomar en cuenta los capacitores externos. Y los capacitores internos van a seguir en circuito abierto, ¿no? Esto se presenta esto. Y ya sabemos, ¿no? Nuestra fuente de tensión va a estar en cortocircuito. Entonces, lo que se hace, lo que ya hemos aprendido, ¿no? En el anterior capítulo, se cortocircuita esto, la resistencia bajaría a tierra, esta resistencia se pondría en paralelo a esto, y eso. Entonces, para RCB, para este capacitor, lo que se hace ahora para el análisis es cortocircuitar a la fuente o a la señal de entrada también, se lo cortocircuita. Entonces vamos a tener estos dos terminales, para este capacitor vamos a analizar primero. Lo que se hace es cortocircuitar a los otros capacitores. Como cortocircuitamos, este va a ser solamente un punto, ¿no? Entonces se van a separar estos dos circuitos, ¿no? Uno del otro, se separan. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la RI por un lado y por el otro vamos a tener a la RB y a la RP. Y tenemos este circuito, ¿no? Que ya lo estamos mostrando. Entonces calculamos la resistencia equivalente, ¿no? Aquí está, RI más RB paralela con RP. Hacemos los cálculos, nos sale 35,88 kiloohms. Y como ya hemos dicho,
con este valorcito ya podemos ir a reemplazar, pero nosotros teníamos de dato la frecuencia de corte inferior, teníamos, ¿no? Nos pedía calcular la capacitancia, las capacitancias, ¿no? Despejamos esta capacitancia, vamos a tener esta ecuación. Tenemos la resistencia, tenemos la frecuencia de corte inferior, entonces vamos a tener la capacitancia, ¿no? La capacitancia de base. Ahora, para los demás capacitores se les realiza lo mismo. Ahora ya hemos calculado para RCE. Para RCC sería ahora. Para RCC hay que cortocircuitar los demás capacitores. Y lo que se hace es, vamos a abrir en esta partecita. Y tenemos que hallar la resistencia en aquí, la resistencia equivalente entre estos dos terminales. Vamos a tener cortocircuitado, ¿no? Esto, como está cortocircuitado, vamos a tener estos dos circuitos separados. Como aquí no hay una fuente, este voltaje va a ser cero, ¿no? Va a ser cero. Como este voltaje es cero, esta fuente de corriente controlada va a ser cero también. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar la resistencia RC, la resistencia RL. ¿Ve? Lo mismo, igual, se suman estas dos resistencias. Despejamos la capacitancia de colector, reemplazamos, ¿no? El valor de la resistencia y el valor de la frecuencia. Vamos a tener entonces la capacitancia de colector, ya lo hemos calculado. Ahora, para el último, lo que vamos a tener, esto más a ver. Cortocircuitamos los otros dos y vamos a tener que hallar la resistencia entre estos dos terminales. Entonces, vamos a tener esta resistencia en paralelo con esta, y aquí una resistencia, aquí otra resistencia, vamos a tener todo, ¿no? No se separa nada, entonces vamos a tener todo. Y vamos a llegar a este circuito, vamos a llegar, ¿no? Y entonces se puede realizar a mano. Si lo puedes realizar a mano, se ve claramente cómo se va formando este circuito. Luego, en este caso directamente no podemos hallar la resistencia equivalente entre los terminales por esta fuente, ¿no? Que tenemos. No se le puede, no podemos hallar. Entonces, como tenemos esa fuente, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el anterior capítulo al hallar impedancias de entrada y de salida, ¿no? Teníamos un similar caso. Lo que hacíamos es poner una fuente de tensión, ¿no? B sub X, de aquí una corriente IX. Entonces tenemos que hallar el voltaje Bx entre la corriente IX, y ese va a ser nuestro valor de la resistencia entre estos dos terminales, ¿no? Similar a lo que hacíamos en impedancias de entrada y de salida cuando los dos circuitos de entrada y de salida no se podían separar, lo mismo se realiza. Entonces vamos a poner una corriente y otra corriente para ayudarnos. Entonces, mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, va a ser I1 más I2 más Gm por B más Ix. Nuestra primera ecuación, ¿no? Segunda ecuación, I1 va a ser igual al voltaje sobre el Rpi, ¿no? Luego, tercera ecuación, I2 va a ser igual a, podemos ver, este voltaje cae en esta resistencia, pero va a ser con signo negativo, ¿no? Porque esto sería más, menos, según la corriente. Entonces, como está en sentido contrario a nuestra fuente, va a ser menos Bx sobre Re. Y también el voltaje, este voltaje, podemos ver que podemos hacer divisor de tensión, ¿no? Este voltaje va a ser igual a
el voltaje de la fuente por la resistencia sobre la suma de las resistencias, ¿no? Entonces es un divisor de tensión. El negativo es lo mismo que la fuente está al revés, ¿no? Comparado con esta tensión, está al revés, entonces por eso se le pone negativo. Y esa es la forma, ¿no? Ya tenemos, y con estas cuatro ecuaciones tenemos que ir resolviendo. Vamos a resolver. Lo que he hecho por aquí, ¿no? Se reemplazan estos dos. Los estamos reemplazando aquí. B los estamos reemplazando. B sobre RP menos BX sobre R se los va reemplazando. Luego de eso, a esta B vamos a reemplazar con esta última ecuación, ¿no? Y aquí tenemos esta ecuación. Se cancela, ¿no? Aquí tenemos RP. Y aquí tenemos RP. Se cancela, ¿no? Es álgebra, ¿no? Aquí. Realizamos y despejamos. De aquí ya se puede despejar BX sobre IX. Ya se puede despejar. Entonces, despejamos. Y antes de evaluar, RI paralelo RB. Para facilitarnos, ¿no? Para no hacer aquí cualquier cosa. Entonces, vamos a hallar mediante la calculadora, ¿no? 10,4 kilo ohms. Y el resto ya lo tenemos, ¿no? 1 sobre RP, ya lo hemos calculado. Esto ya tenemos aquí. Más 1 sobre RE, también ya lo tenemos. GM, ¿no? El dato que me olvidé poner, pero que ya estaba calculado, ¿no? Solamente me olvidé ponerlo en la diapositiva, ¿no? RP, y aquí está, se lo reemplaza y hallamos una resistencia, ¿no? Con esa resistencia realizamos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Este es el valor de la resistencia, ¿no? Nos pedía la capacitancia, despejamos y reemplazamos y ya tenemos 99,10 microfarads, ¿no? Se los reemplaza. Ahora, para altas frecuencias. Para altas frecuencias lo que se hace es las resistencias externas a ver un rato. Sí, las resistencias externas que teníamos, ¿no? Se los cortocircuitan. Ese es el significado de esto. Nuestra fuente de corriente, de tensión, de corriente continua, también se cortocircuita, ¿no? Ese es el significado de esto. Luego, teníamos el valor de C-μ nos daba, ¿no? Entonces, la ecuación que ya hemos mostrado anteriormente, utilizamos, ¿no? Simplemente despejamos la CEPI y hallamos. Ya tenemos los valores de las dos capacitancias internas. Entonces, los capacitores que hemos dicho que son internos, se los pondría de esta forma, ¿no? Para evitar demasiadas gráficas, no directamente lo estoy poniendo, pero los estoy poniendo como deberían, ¿no? Entre base y emisor y entre base y colector se les está poniendo los capacitores. Y de esa forma se los pone. Y hemos visto que los capacitores externos ya no están, ¿no? Se han cortocircuitado. Y con este circuito ya tenemos que ponernos a trabajar ahora. Entonces, para RCP, es decir, para este, se anula al otro capacitor. Es decir, a este capacitor hay que anularlo, pero no quiere decir cortocircuitarlo como los capacitores externos, ¿no? Anularlo, para anularlo tenemos que recordar qué cosa pasaba en medianas frecuencias. En medianas frecuencias esto estaba abierto, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder aquí. Vamos a anular ese capacitor, entonces va a estar abierto. Y vamos a hallar la resistencia equivalente entre estos dos puntos, ¿no? Y vamos a tener RI paralelo RB paralelo RP. Porque este circuito ya se ha separado, porque está abierto, ¿no? Tenemos esto y hallamos, ¿no? Simple, es básico esto, ¿no? Ahora como habíamos dicho,
para la frecuencia de corte superior, es decir, el análisis en altas frecuencias, no se halla la frecuencia para cada capacitancia, sino hay que hallar toditas las resistencias, ¿no? Ahora hay que continuar para estas resistencias. Tenemos que hallar la resistencia en aquí. Tenemos que abrir esto. Se abre. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esta resistencia que está en paralelo están los tres, ¿no? Luego vamos a tener aquí la fuente y las dos resistencias. Lo mismo, ¿no? Solamente que aquí lo he simplificado un poco, ¿no? Tenemos el mismo. Como tenemos una fuente de tensión controlada, mejor dicho, una fuente de corriente controlada, ¿no? Tenemos que poner nuestra fuente de tensión para ir con la corriente, ¿no? Hay que relacionar el voltaje con la corriente para hallar la resistencia entre esos dos terminales, ¿no? Y lo mismo, hay que aplicar todos nuestros conocimientos de circuitos, ¿no? Tenemos esto en principio, ¿no? Para apoyarnos vamos a poner esta nueva variable I1, ¿no? Entonces ley de corrientes en este punto, Ix más Gm por B más I1 igual a 0. Luego otra ecuación, el voltaje en aquí va a ser la corriente por la resistencia, otra ecuación, ¿no? Luego I1 va a ser igual al voltaje menos Bx sobre esta resistencia, ¿no? Pero para entenderlo mejor, podemos hacerlo como una ley de tensiones. Aquí vamos a poner. ¿No? A ver, va a ser esto. El voltaje en esta resistencia va a ser, vamos a ponerle, a ver, por decir, B'. Entonces, si aplicamos la ley de tensiones, menos B' menos Bx más B igual a 0. De aquí despejamos esto y podemos ver que va a ser B menos Bx, ¿no? Y ese es el voltaje, ¿no? Y como ya con la experiencia ya se puede hacer esto muy rápidamente, se puede hacer solamente mirando el gráfico. Entonces, pero mentalmente ese es el ejercicio que se hace para hallar el voltaje en esa resistencia, ¿no? Mentalmente hay que hacerlo eso. Ese es el voltaje. Para hallar la corriente tenemos que dividir entre la resistencia. Y la resistencia es esta, ¿no? Vamos a tener la corriente. O si queremos, si no tenemos la práctica suficiente, podemos hacerlo, ¿no? Voltaje y vamos a tener una cuarta ecuación, ¿no? Pero es lo mismo. Lo que hacemos, ¿no? Utilizamos estas ecuaciones para hallar la relación entre Bx e Ix. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta ecuación primero aquí. Lo reemplazamos aquí. Lo tenemos reemplazado aquí. Vamos a separar este voltaje, ¿no? Vamos a separarlo. Y cuando ya tengamos esto, recién vamos a reemplazar el valorcito. Recién lo hemos reemplazado. Y el resto ya es álgebra simple ya. Es álgebra, dividimos estos dos. Primeramente hallamos estos dos valores, ¿no? RC paralelo RL, 1,1 kiloohms. Y ya podemos reemplazar, ¿no? Ya. Este valorcito ya lo hemos calculado, ¿no? Anteriormente. Gm ya lo tenemos, esto también lo reemplazamos. Y vamos a hallar esta resistencia RSmu. Luego, ya hemos hallado las dos resistencias, ¿no? La RCP y la RSmu.
Entonces lo que ya hemos mostrado antes, ¿no? La frecuencia de corte superior, lo que vamos a hacer es reemplazar nomás RSP, el valor de la capacitancia, 19,57, resistencia en la capacitancia, ¿no? Y aquí afuera le he puesto los kilos, ¿no? De kilo ohms, los kilos, y aquí picos, ¿no? Los picofaradios, ¿no? Y aquí afuera está, y me da un valor de 150,4 kHz. Y el ancho de banda va a ser la de esta, ¿no? De 150.400 menos 26. El ancho de banda aproximadamente va a ser 150,4 kHz, ¿no? Es muy pequeño comparado con este valor, entonces por eso lo dejamos ahí. Ya. En este caso hemos visto, ¿no? El valor de la frecuencia de corte inferior no hemos comparado, como hemos dicho, el mayor, ¿no? Porque ya era dato, ¿no? Dato del problema, por eso no lo hemos analizado mucho, ¿no? Hemos hallado las capacitancias. Bueno, ahora un ejemplo de transistor unipolar. Es similar, pero hay algunos cambios, unos pequeños cambios, ¿no? Bueno, determinar la respuesta en frecuencia para el JFET si la GM es igual a 2,5 milisiemens, la capacitancia drenador puerta 2 picofaradios, la capacitancia puerta surtidor 10 picofaradios y la capacitancia drenador surtidor 2 picofaradios. Estas son las capacitancias internas, ¿no? Entonces, recordamos, ¿no? Siempre hay que recordar. Para las bajas frecuencias, con las capacitancias externas tenemos que trabajar. Para las altas frecuencias, con las capacitancias internas, ¿no? Entonces, en este caso ya nos da el valor, ¿no? De la GM. Ya tenemos este valorcito, pero a ver, si no tuviéramos, habría que hacer como en medias frecuencias, hay que hacer un análisis en DC, ¿no? Abrimos esto, abrimos y abrimos, ¿no? En DC vamos a tener este circuito y utilizaríamos estas ecuaciones, ¿no? Para el JFET, ¿no? Que se utiliza esta ecuación, que es una ecuación característica de los JFET. Luego en la malla de entrada tendríamos esto, ¿no? El voltaje gate surtidor, gate, o sea, puerta surtidor, y también el voltaje en esta resistencia, ¿no? En aquí no va a haber un voltaje porque la corriente es cero, entonces no hay voltaje en aquí, ¿no? A ver si queremos 0 voltios, ¿no? No hay voltaje, entonces no es necesario, por eso está así. Ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no? Ya tenemos la segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones, combinándolas, podemos hallar lo que es la corriente de drenador, podemos hallar. Luego, con esta corriente de drenador, hallamos la VGS, el voltaje gate surtidor o el voltaje puerta surtidor, o al revés también, el voltaje puerta surtidor y luego la corriente de drenador, ¿no? El que más nos convenga. Pero de todas maneras el que nos sirve es este valor del voltaje. Con este valor del voltaje hallamos lo que es la GM y ya, esta ecuación que ya lo conocemos, ¿no? Del anterior capítulo, ¿no? Luego la GM tenemos este valorcito, que ya nos da el problema, por eso no lo estamos calculando, ¿no? Y siempre recalcar en análisis en DC, ¿no? Las internas se abren, las externas se cortocircuitan y el voltaje o señal de entrada se cortocircuita también. Y esa es la razón por la que nos queda este circuito, ¿no? Ahora, para el análisis en AC para bajas frecuencias. Para bajas frecuencias, nuestros capacitores internos van a seguir en circuito abierto, ¿no? Ahora, para el análisis de respuesta en frecuencia, siempre se cortocircuita la fuente o la señal de entrada, se los cortocircuita siempre.
Entonces realizamos lo mismo que en transistores bipolares para RSG, ¿no? Es decir, para este capacitor que vamos a abrir en este punto, cortocircuitamos los demás, podemos ver que se va a separar, ¿no? Que está separado, RI, RG, RI, RG, ¿no? Realizamos la suma, luego la ecuación 1 sobre 2pi RSG por CG, ¿no? La capacitancia del gate. Reemplazamos y me da 1,5 Hz. Es bastante simple el cálculo, no hace falta descargar mucho. Luego, para el siguiente, la resistencia de drenador. Lo mismo realizamos. Vamos a borrar esto para la resistencia del drenador o la resistencia del capacitor que esté en el drenador, ¿no? Este se va a cortocircuitar, tenemos que hallar aquí. Entonces el voltaje en aquí, como no hay ninguna alimentación, es 0. Entonces la corriente, ¿no? Esta fuente de corriente controlada también nos va a arrojar una corriente 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dos resistencias en serie, ¿no? Y tenemos estas dos resistencias en serie. Lo mismo, repetimos el cálculo con la resistencia que hemos calculado y con el respectivo valor de la capacitancia, ¿no? 0,1 microfarads, ¿no? Este valor es 0,1 microfarads, por eso se lo reemplaza con ese valor. Ahora para la última capacitancia que se complica un poquito, ¿no? Ya podemos visualizar. Se cortocircuita este y tenemos que leer lo que es aquí, tenemos que leer la resistencia equivalente. En aquí no va a haber corriente, no hay alimentación. Entonces el potencial en este punto va a ser el mismo que en este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que ese voltaje B va a trasladarse a este punto así. Y en eso hay que tener cuidado. Entonces vamos a tener este circuito, ¿no? Este circuito vamos a tener. Y reorganizándolo, tenemos este circuito, ¿no? Si lo ordenamos, vamos a tener este circuito. Y realizamos lo mismo, ¿no? Tenemos que utilizar nuestras habilidades de circuitos eléctricos, ¿no? Nos ayudamos con esta variable I1. Realizamos la ley de corriente de Kirchhoff. Luego I1 es igual a este voltaje sobre la resistencia y el voltaje Bx es igual al voltaje B, pero con signo cambiado porque están en sentidos opuestos, ¿no? Y hay que realizar, hay que jugar con esas ecuaciones nuevamente, hay que reemplazarlos. Los reemplazo, ¿no? Primeramente el I1, luego estos dos B's los junto, ¿no? Sería 1 sobre RS más GM. Luego la B es igual a menos Bx. Y tenemos, despejamos. Y este valor es la resistencia, ¿no? Y aquí lo estamos evaluando. Como lo estamos evaluando ya tenemos la resistencia. Con esa resistencia estamos calculando la frecuencia de corte inferior para esa capacitancia, ¿no? Para esa capacitancia estamos calculando. Me da 3,2 Hz. Ahora ya tenemos los tres valores calculados de nuestras capacitancias, ¿no? Para cada capacitancia hemos calculado la frecuencia de corte. El primero nos da 1,5 Hz. El segundo nos da 79,6 Hz. Y el tercero nos da 3,2 Hz. Entonces el mayor es 79,6, ¿no? Aquí está la relación. ¿Cuál es mayor? Por lo tanto, nuestra frecuencia de corte inferior es 79,6 Hz. Para el análisis en altas frecuencias, ¿no? Las capacitancias externas se abren, ¿no? Y la tensión de alimentación se cortocircuita, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente. Y vamos a continuar, ¿no? Y
siempre está cortocircuitado para el análisis de respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces las capacitancias internas que tenemos van a ser estas tres: capacitancia gate surtidor, capacitancia gate drenador, capacitancia drenador surtidor, ¿no? A diferencia de los transistores bipolares que solamente tenían estos dos, ¿no? Con otros nombres, ¿no? Este no se tenía, ¿no? Es la diferencia principal, diría, ¿no? Y tenemos que repetir lo mismo. Tenemos que anular a los otros capacitores, ¿no? Para la resistencia del capacitor gate surtidor. Para esta resistencia hay que anular a las otras capacitancias. ¿Cómo se anula? Cuando son capacitancias internas se los abre, ¿no? Se los abre, ¿no? Como se los abre, ¿qué me va a quedar? Está abierto esto, entonces me queda esta resistencia y esta resistencia. Estos dos, ¿no? Hallamos la resistencia, ¿no? Para altas frecuencias solamente hay una ecuación, tenemos que recordarnos siempre, ¿no? Luego, para la resistencia del drenador surtidor, hay que repetir lo mismo. Es decir, la resistencia equivalente entre estos dos terminales tenemos que hallar. Tenemos que abrir esto, tenemos que abrir esto. ¿Qué me va a quedar? Como estos dos circuitos están abiertos, están separados, ¿no? Porque este está abierto, ¿no? Y con uno solo no se puede hacer nada. Entonces, y aquí no hay alimentación. Entonces, este voltaje es cero. Entonces, esta fuente es cero. Entonces, ¿qué me queda? Si miro a este lado, ¿qué me queda? Me quedan estas dos resistencias nomás, ¿no? Y tenemos estas dos resistencias. Ahora, para la resistencia del capacitor gate drenador, vamos a tener otra cuestión. Para la resistencia entre estos dos terminales, ¿no? Tenemos que abrir esto, tenemos que abrir esto. Aunque abramos, no se simplifica, no vamos a tener resistencia, y por este lado resistencia y la fuente. Y este voltaje no es que desaparezca con este capacitor, no, más bien, sino aquí va a estar entre estos dos puntos, ¿no? Y con ello tendríamos este circuito. Aquí ya lo he simplificado un poco, ¿no? Para el análisis nos ayudamos igual de una corriente auxiliar. Vamos a tener Ix más I1 más Gm por B, y la I1 va a ser igual a la misma manera como hace dato. A ver, vamos a utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff para este punto. El voltaje en esta es resistencia. Quiero hallar esta corriente. La corriente es voltaje sobre resistencia. La resistencia ya tengo, el voltaje me falta. ¿El voltaje cuánto va a ser? Entonces empezamos por aquí. El voltaje va a ser igual a menos Bx más B. Menos Bx más B. Esa es la forma en la que se halla más rápido el voltaje en los voltajes. Con la práctica ya se puede mucho más rápido. Luego también el voltaje, este voltaje B va a ser igual a Ix por la resistencia, esta resistencia, ¿no? Bien, ya tenemos las ecuaciones. Con esas ecuaciones lo que tenemos que hacer es jugar de nuevo, ¿no? Esta ecuación la vamos a reemplazar en aquí. Luego hay que separar estas B's. Y esa B hay que reemplazarlo. Esa es la forma, ¿no? Aquí lo estoy reemplazando, lo separo y reemplazo la B. Lo mismo, y X lo llevo a un lado, ¿no? Y
A yo bx sobre ix, ya es fácil, ¿no? Álgebra no lo vamos a repetir mucho, entonces me queda esto. Para reemplazar tengo que calcular, para facilitarme tengo que calcular RD paralelo a RL, RI paralelo a RG. Luego reemplazo, ¿no? Este valor, ¿ve? El reemplazo se me hace muy simple. Y hallo esta resistencia. Ahora, con las tres resistencias que he calculado, estas tres resistencias, ¿no? Que he calculado, esta es la otra y esta es la otra. Y los respectivos capacitores, ¿no? Los valores de las capacitancias. Aquí están los kilos y aquí están los picos, ¿no? Hallamos la frecuencia de corte superior con esta sumatoria, ¿no? Ya lo hemos mostrado antes. Hallamos la frecuencia de corte superior. Luego, el ancho de banda se calcula con la diferencia, como hemos mencionado, ¿no? Y la diferencia es esta, y como el valor es muy pequeño de la frecuencia de corte inferior, entonces no cambia mucho, ¿no? Aquí no sé. 89,2 kHz aproximadamente el ancho de banda. Entonces de esa manera se realiza el análisis de la respuesta en frecuencia, ¿no? Como se ve es bastante práctico, simplemente tienes que acordarnos, ¿no? Transistores bipolares para la frecuencia de corte inferior, para cada capacitor se calcula su resistencia equivalente entre los terminales y se calculan las frecuencias de cortes, ¿no? Inferiores, entre comillas, y la frecuencia mayor de esas tres va a ser la frecuencia de corte inferior. Para la frecuencia de corte superior hay que calcular para cada capacitor su resistencia y luego hay que reemplazar en esta sumatoria, ¿no? Y vamos a tener la frecuencia de corte superior. Para los unipolares lo mismo, es solamente que aquí en la frecuencia de corte superior aumenta un capacitor nomás, no hay mucha diferencia. Para la frecuencia de corte inferior es prácticamente lo mismo. Entonces, con esto, con este análisis, ya iríamos concluyendo, ¿no? El estudio y los ejercicios sobre la respuesta en frecuencia de los transistores bipolares y unipolares.